La clase de hoy vamos a ver tétano y botulismo. Para el tétano, el agente ya lo sabe usted en la 1, Clostridium tetani. Y para el botulismo, Clostridium botulinum. Ambos tienen la relación de que en la persona susceptible, aunque esta es la única enfermedad que no es contagiosa, eso poner a hacerlo en el cerebro, ¿verdad? No es contagiosa, así ha sido tipificada, y hay algo de razón cuando veamos la fisiopatogenia de cómo lo que es el Clostridium ingresa a la célula. Ambos son susceptibles todas las edades, pero en el 78% de los casos es más frecuente en niños y adolescentes. ¿Por qué razón? Porque las heridas cortopunzantes, toda herida, una laceración, más si estuvo expuesto a suelo contaminado, acuérdese, agua contaminada, porque en las evaluaciones si solo escribe agua está malo. El agua puede ser, pero tiene que usted decir si está contaminada. Suelo, agua contaminada, objetos contaminados y a la cabeza los clavos, ¿verdad? Oxidados, porque se ha encontrado que las esporas en el suelo, adivinen cuánto tiempo son viables potencialmente, 40 años. 40 años. Quiere decir que al tener la exposición, ¿y cómo puedo quitar el ruido? Porque yo no puedo estar quieto, así parado, ¿verdad? Al estar expuesto al suelo, quizás así me voy a quedar, al suelo, lo que hace es una contaminación. Vemos que la forma de la fisiopatología, y es pregunta de examen, bien sencilla. En el Clostridium tetani necesita ingresar a la célula para el que la acetilcolina ingresa a la fibra muscular, hace la bomba de sodio-calcio, ingresa el sodio a la célula, estimula a que en el sarcoplasma se libere el calcio, iones de calcio, y el ion calcio, ¿qué va a hacer? En las fibras de actina y miosina va a producir contracción, una excitación. El problema del Clostridium tetani induce a la célula a que nos va a producir una tetanización, y la tetanización no es más que una contracción sostenida de las fibras musculares a través de la troponina y tropomiosina. Miren, parece mentira, esto lo aprendí hace como más de 40 años en fisiología. Jamás se me olvidó, nunca. Antes mirábamos en fisiología, lamentablemente, con la muerte de gatos y perros. Hoy ya no se da eso, y de sapos, ¿verdad? Hoy no sé si se da eso, pero jamás se olvidó. Y en el caso del Clostridium botulinum, fíjese bien, ¿qué les dije primero? Que debería de ingresar ¿el qué? La acetilcolina. Pero en este caso hay un bloqueo de los neurotransmisores, por lo tanto la acetilcolina va a estar, no digamos inhibida, bloqueada, y lo que va a ocasionar que una flacidez. Hay una parálisis flácida, en cambio en la otra va a haber una parálisis espástica. En el Clostridium tetani, la forma de evaluar va a ser con Algram y al cultivo principalmente, pero hoy actualmente se hace PCR,
y ahí les traigo algunas cosas sobre el PCR. En el caso, por ejemplo, del Clostridium botulinum, y ahí vio las fotografías, están comercializando a nivel mundial el uso de la toxina. Ambas tienen toxinas, ya las vamos a ver ahí, los serotipos de la A, etcétera. Pero la toxina del botulinum, como produce una parálisis flácida, hicieron los dermatólogos el Botox. Y ahí vieron todas las caras de artistas, de personas que quieren rejuvenecerse, pero el Botox es temporal. 6 meses es el promedio, pero como tienen pisto, ¿verdad?, se pasan inyectando en la cara o donde sea para poder rejuvenecerse. El problema que no todos tienen reacción a cuerpo extraño a la toxina. ¿Y qué es lo que se va a ver? Cara de esponja. La cara va a estar hinchada, abotagada. Pero como tienen la cara, dicen que los labios, ¿verdad?, la boca es la más sensual. Se clavan también ahí otras sustancias y hacen la carnosidad de los labios superiores e inferiores, ¿verdad? Al verlo da la impresión, chupa, ¿verdad?, cerveza. Pero realmente es irreversible en la mayor cantidad de veces. Las complicaciones sí son serias cuando no son tratadas. En el Clostridium tetani ya vamos a ver ahí todas las complicaciones, hasta una insuficiencia respiratoria, porque la toxina afecta a los músculos también de la respiración. En el caso del Clostridium botulinum se da por intoxicaciones. Ambos tienen que ver en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Hay más que decir, pero tenemos poco tiempo, ¿no? Vemos que acá en el 1800 descubrieron lo que es el Clostridium, y luego después otros investigadores, Kitasato, aislaron, esto no se lo voy a preguntar, fecha, ¿verdad? Si estuviéramos en historia, tal vez. Y otros encontraron y demostraron el cultivo y la toxina, pero el primero que dio la sintomatología fue Hipócrates, ¿verdad? Hipócrates. Ese maestrito sí que era inteligente, ¿verdad? Describió los síntomas, pero sospechaba que había algo en el medio ambiente. No tenía la tecnología en aquella época. Si viviera, se asombrara que todavía se sigue utilizando su nombre como descubridor de las enfermedades. Y algo, en la guerra bacteriológica, apenas 230 gramos se usan para matar a todo el planeta. Usted a esta altura ya sabe cuáles son los microorganismos que nos dan guerras bacteriológicas. Ahí está Hipócrates, ¿verdad? Se ha descrito que es una bacteria gram positiva, pero el gram se tiñe como gram negativa, se ve rosada. Ya se lo voy a preguntar cuál es la razón por qué se ve de un color diferente si es gram positiva. Y la gram positiva, ¿de qué color se ven, niños? Morada, ¿verdad? O pueden ser, algunos dicen azules, pero se fuera por la violeta, o como se llama, el azul de metileno, perdón, pero se ven de esa forma, pero son gram positivas y debieran de verse por lo menos azul, ¿verdad? Es lo que vemos, la característica. Ya rosadas, ¿qué tipo van a ser? Las rosadas negativas. Las negativas, ¿verdad? Y esta se ve como rosada. Otra cosa que vemos ahí, que
en el medio ambiente se observa la cantidad. Y aquí está, miren, de esta forma se observa. ¿Y qué es lo que ve usted en el extremo? Algo redondeado, ¿verdad? Esa es la espora. Vemos que como es gram positivo y se va a teñir, porque la azafranina, cuando entra con el cristal violeta, etcétera, se supone que adoptan la coloración primaria cuando hay alcohol, pero en este caso adoptan la coloración anterior y eso se ve, ¿verdad? Hay resistencia y hay dos formas, la que usted siempre conoce, la forma vegetativa y la de espora. ¿De quién es esto? Tal vez tiene el nombre. Profesor Edwin con Win Montalvo, materia religión. Bueno, no le dan religión aquí. Chica, los exorcizan, ¿verdad? Y aquí está toda la lechita, mire, de los patriarcas y todo eso, ¿verdad? Y dejó su lapicero. Miren, cuando yo estaba pequeño, ¿verdad? Mi abuela quería que yo fuera sacerdote. Vas a ser sacerdote y te vas a leer la Biblia y te vas a aprender, me dijo así, todas las letanías. Ya saben dónde están las letanías, ¿verdad? Vengo yo, ¿verdad? Y me aprendo todas las letanías de memoria. Eran como 200 o 300, ¿verdad? Letanías. Cuando estábamos rezando el rosario en la noche, va, venite para acá, lo vamos a rezar con tus hermanitas. Y yo empiezo, yo emocionado al inicio, y empiezo a decirle de memoria todo el rosario, pero me va entrando una risa a usted sin querer, porque todas ellas y mi abuela, por San Lázaro, y entonces, ¿qué decíamos? Y me daba risa y me dijo mi abuela, te vas a ir al infierno, y me dijo, porque esto es pecado lo que estás haciendo y ya no te vuelvo a llamar. Me salvé, ya no, toda la noche ya no rezaba el rosario, ¿no? Pero ahí él tiene todo esto. ¿Alguien se lo conoce? Se lo pueden dar, porque aquí está todo el secreto, ¿no? Bueno, eso no viene en el examen, pero si quieren que vean el examen, vemos ahí que la forma vegetativa y espora es lo usual, la forma contaminante y la forma de resistencia, y habita eso. Como no es enfermedad contagiosa, vea usted acá en el extremo terminal está la espora. Como está adentro, ¿cómo se llama? Endospora. Si está afuera, ¿cómo se llama? Exospora. Entonces vemos acá que en el extremo terminal, como que fuera en forma de bastón, y puede estar más de 40 años. La tasa de mortalidad no es tan elevada. Los libros dicen 30, 40, pero en el caso que no tiene vacunación, sí muere. La tasa de mortalidad es alta. Por el que les aconsejo la vacunación. El sábado, como a las 5 de la tarde, tocan la puerta, el portón del garaje, 2 flamantes enfermeras, ¿verdad? Que mire, andamos de casa en casa vacunando. ¿Cuáles son las vacunas que tienen? La del tétano. ¿Y cuál otra? La del neumococo. Bueno, dije, nunca me he puesto una vacuna del neumococo. Me voy a poner la del neumococo, sí, pero de Nosudui, que es usted y todo eso, ¿verdad? Y le vamos a poner la del tétano. ¿El qué le di? Una vacuna del neumococo y después la vacuna del tétano. ¿Cada cuánto se vacuna la vacuna del tétano? Cada 10 años, ¿verdad? Esa es la inmunidad. Pero le dije que no, que solo me voy a poner la del neumococo y haciéndome la cruz, ¿verdad? Bueno, me clavan acá, sacan la jeringa de tuberculina,
Dije, voy a tomar acetaminofén por algún efecto secundario. Me tomé el acetaminofén y tranquilo. El domingo en la mañana ya estaba afónico, ya tenía un poco de tos. Dije, madre, a saber si la del neumococo me va a joder. Nada, que y como todo inteligente, ¿verdad? Que todavía me faltan 2 dedos, ¿verdad? Para arriba. Tomé antibiótico. Sí, el neumococo es una bacteria. Tomo antibiótico analgésico, amanecí bien hasta el siguiente día, que es hoy, ¿verdad? Y todo el día ayer. Por lo tanto, vacúnense. En el caso, por ejemplo, está en el tracto digestivo, sí es cierto. En el tracto digestivo se ha aislado el Clostridium. Pongamos entre comillas como flora. Pero al pasar la concentración logarítmica, 10 a la tanto, eso nos hace provocar enfermedades. Anaerobio estricto quiere decir es sin oxígeno, no necesita oxígeno, porque los casos de las complicaciones de Clostridium tetani va a ser gangrena gaseosa. Y en el intestino va a ser colitis pseudomembranosa y el tétano. ¿Cuántas clases de tétano? Tétano generalizado, tétano localizado, tétano cefálico y tétano neonatal. En eso los vamos a ver los 4. Y la otra, las heridas punzantes son las más frecuentes. Mortalidad alta, no es contagiosa de persona a persona. Vemos ahí edades extremas de la vida. Eso sí, en niños y pacientes de la tercera edad, paciente de la tercera edad es aquel que tiene, por ejemplo, arriba de los, alguna literatura dice 60 años, ¿verdad? Estos son susceptibles y puede ser por cualquier complicación de fracturas expuestas, heridas, sobre todo punzantes, picaduras de insectos, quemaduras, etc. Entonces vemos acá, miren, a nivel mundial, todas estas tienen tétano. Y ahí viene la infección, lo que les decía, la gangrena y la colitis. Vean ustedes esta herida, son las de las más frecuentes. Anda descalzo o con zapato y hay un clavo, se corta. En caso de las manos, porque en superficies que están contaminadas, ¿verdad? En neonatos el 60% se debe a la corte del cordón umbilical. En los cantones cortan con cuchillos sucios, con gilet sucia, y eso contamina, se llama mozuelo. Para que ya tenga usted la idea, si alguna madre le dice, mire que mi hijo tuvo mozuelo, un tétano, y ese tétano es de origen cordón umbilical. Entonces, si usted ve que esos clavos, ¿verdad?, al introducirse, son termoresistentes al calor. Y no crean que en ebullición, que es más de 100 grados centígrados, la bacteria no muere. No muere. ¿Por qué no muere? Porque tiene un extremo terminal donde está la espora. Luego vemos acá los factores de riesgo. Suelo contaminado, ¿verdad? Heces, polvo, agua de mar o ríos o agua contaminada. ¿Quién no defeca en el país? Humanos y animales, ¿verdad? Y estos pueden ir por corriente de un río y van a ir hacia el mar, y si alguien es susceptible se va a enfermar. Otros factores de riesgo principales, usted tiene que pedir el carnet de vacunación. Tiene que estar el esquema completo, ¿verdad? Usted en historia clínica, en pediatría, no se le olviden antecedentes personales, esquema de vacunación, si es completo
o no, ¿verdad? Heridas punzantes, no crean que una herida punzante suave. Yo estaba en puerta de emergencia del Rosales, estaba en cirugía, llegó a la 1 de la madrugada un paciente, entre comillas, pullado. El paciente estaba con signos vitales, no estaban estables, y me dicen los residentes: cuidalo, medio, quédate a cargo, ve los signos vitales. Ya estaba en el quirófano cuando el paciente escuché medio balbucear: me voy a morir, dijo. Salgo inmediatamente a llamar a los residentes: mire, doctor, se está muriendo el paciente, le dije, signos vitales, ya está casi chocado. Salen corriendo todos, llaman a la emergencia, a la enfermera y todo de un solo. Vena, ya tenía vena, es decir, es lo obligatorio, transfunden sangre, entran ya a la operación. ¿Y sabe qué pasó? Lo transfundieron, le metieron 5 litros de sangre, le pusieron 2 unidades de sangre y el paciente no mejoraba, tenía una laparotomía. El problema es que el paciente no solamente era apoyado, sino que también tenía balazo, las dos cosas, y se murió. Y pregunté por el paciente, por qué fue la causa de muerte, y parece increíble ustedes. Enfocaron la atención en la lápara y el balazo estaba en la safena. Y ahí era todo, la sangre que se fue y se fue todo. Por eso que les digo que las heridas punzantes, cuando usted esté en puerta de emergencia, tiene que valorarlo. Los drogadictos, ¿verdad? ¿Cuántos no drogadictos se usa la misma jeringa para todos? La otra, las úlceras de miembros inferiores también, que si no son bien tratadas o no de un curetaje limpio, las laceraciones o heridas, y la otra, la periodontitis, ¿verdad? Este es bien importante. No se borró. Vemos que las esporas, tenemos el músculo, entra, pero está acá el músculo que está sostenido y relajado. El problema es que cuando el Clostridium tetrani entra a la fibra muscular, hace una excitación y luego después debe de haber una relajación. Pero en este caso, por el bloqueo, se da la contracción y este es lo que se ve en el caso. Entonces la neurotoxina va a invadir y nos va a dar una parálisis espástica. El miembro superior o inferior, dependiendo de dónde esté la lesión, va a estar rígido completamente. ¿Y cuál es la toxina? La tetanospamina. Pregunta de examen, ¿verdad? Y ahora viene lo que les decía anteriormente. Tenemos el músculo, la acetilcolina ingresa a la fibra muscular. Ya entrando en la fibra muscular, los iones de sodio van a poder permitir que por medio de la sarcómera se libere el calcio. Una vez liberado el calcio, la fibra que usted ve acá van a estimular. Acá tiene un estímulo, va otro estímulo, pero el problema que le va a mandar ráfaga de impulsos al músculo, y a eso se le va a llamar tetanización. Como la fibra de troponina y tropomiosina está estimulando, tienen que activarse. Primero hay una contracción y después la relajación, pero no hay relajación, sino que la contracción. Igual en el caso de las fibras terminales, se queda acá y los neurotransmisores van a estar bloqueando. Por lo tanto, va a impedir de que se relaje la fibra y va a tener la contracción. Y la bomba de sodio-calcio va a estar anormal.
¿Cuáles serían las manifestaciones clínicas? Las que les decía anteriormente, y las vamos a ver, ¿verdad? Criterios, esto es muy importante, sobre todo en epidemiología, solo en este caso, pero en la historia clínica completa tiene que ir toda la descripción de los síntomas y los signos. Entonces vemos criterio clínico, contracción muscular. Algunos pacientes refieren dolor, otros no, ¿verdad? Entonces tenemos criterio único, pero dice al menos 2 manifestaciones y el espasmo muscular es un criterio. Criterio epidemiológico no procede, pero el criterio del laboratorio, con que aísle el Clostridium, usted está dando el diagnóstico confirmatorio. La toxina se supone que va a estar usted ahí aislando, pero en este caso aquí en El Salvador no se da. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Qué es lo que ve ahí? El paciente arqueado. Un paciente arqueado, a eso se le llama opistótono, con los miembros flexionados, y es una contracción rígida. Se ve en humanos y se ve en animales. Vemos que esta contracción desde el pie, desde un periodo de incubación después de las 24 horas, con un periodo de incubación de 3 días generalmente, hace ya la manifestación, y a las 4 o 6 semanas el paciente ya tiene. Entra por una herida, generalmente es el pie. Estando ya en el pie, si no tiene la vacuna y no tiene el tratamiento inmediato, la toxina, si es positivo que tenga en el cultivo, va a invadir. ¿Qué invade? Por método retrógrado de los axones, avanza, llega al sistema nervioso. Una vez está ya instilado, no puede dar cualquiera de los tétanos de la clasificación. Pero si la herida está cerca de la cabeza, ese ya no es generalizado, que sino por localización es un tétano cefálico, y hace la que por vía sanguínea, pero generalmente el sistema nervioso hace. Y las neuronas de las astas anteriores viajan a nivel y llegan al sistema nervioso periférico. No estamos hablando del central. El central no puede dar meningitis y se nota la liberación de la toxina y el paciente. Este es un gráfico de un resumen donde clasifican el tétano, ya se sabe, y según lo clasifican aquellos autores, llega al sistema nervioso. Se divide en tétano cefálico, localizado, generalizado. Aquí lo que me interesa más es la sintomatología, sintomatología, parálisis de los nervios craneales, el cefálico. Si está en cabeza, pregunta de examen, el séptimo par craneal es el más afectado. Pueden haber otros. Entonces el séptimo par craneal va a estar afectado, es localizado en el grupo donde están los músculos, ahí nos va a dar la contracción, o si es generalizado, nos puede dar taquicardia, hipertensión, y ya vamos a ver otros más adelante, ¿verdad? Y lo importante que nos da la rigidez. Este es el opistótono, este ya es crónico. Vean el niño acá, está con los miembros flexionados y con una rigidez. Esta gráfica es bien importante, la foto. En un extremo, un auxiliar o médico, lo que sea, ¿verdad? Y en el otro extremo toman la cabeza del bebé y lo sujetan en el vacío, y va a observar la rigidez horizontal. Un niño que usted vea rígido, que lo ve, despiértala,
está bien, va, está perdonada, ya sacaste 10 en el examen, va. Entonces vemos que lo vea rigidez generalizada con rigidez de cuello, eso es un tétano. No nos equivoquemos. Esta es la única enfermedad que nos va a dar una rigidez extrema. En el caso del cuello, sí habría que pensar que a nivel del sistema nervioso central o periférico puede haber una anormalidad. Y se lo voy a mencionar. Me salvé de un castigo en el Bloom a las 3 de la madrugada. Yo y todos los externos, yo era externo, no era interno todavía, hasta el interno. Llega el paciente, un pacientito, ¿verdad? Tenía rigidez de cuello, pero no lo evaluamos bien. La rigidez de cuello, el niño todavía lloraba y todo, movía, hacía los movimientos un poco de flexión y extensión, pero no tenía una rigidez extrema. Pero eso ya nos estaba dando en el diagnóstico diferencial que ese niño venía, ¿sabe con qué? Con una meningitis aguda. Y por no haber evaluado ese signo, o también y otros síntomas, nos iban a castigar. Pero ¿sabe? Veamos el caso positivo. Llego a un cantón ya en el año social, llega un niño con rigidez de cuello y el flamante médico era de una universidad privada, el director, y le dije, mire doctor, allá hay un caso de una meningitis aguda, hay que referirlo inmediatamente porque se va a morir el niño. ¿Qué vas a creer? ¿Qué vas a saber? Nosotros sabemos más. Sí, pero por favor examínelo, le dije. Y la madre oyendo, examínelo, vea la rigidez de cuello, este niño tiene una meningitis, refiéralo como director al San Rafael. ¿Y saben qué pasó? Que el niño llevaba una meningitis meningocócica y lo felicitaron al mundo. Fíjense. A mí no me felicitaron, porque como él iba a la firma de él, y me dijo, mira, yo soy el director, pero te dejo a cargo toda la unidad y yo me voy. ¿Y para dónde va, doctor? Ya sabes para dónde, me dijo. A joder, si iba bien. Toda la semana. Y como yo estaba en un volcán en altura, ese hombre no trabajó. Todos los pacientes me los dejó a mí y se fue. Trabajo es trabajo. Después fui el director, solo le quedaban como 2 meses para irse, ¿no? ¿Vieron ustedes la importancia de la rigidez? Miren acá, esta es una pintura de un soldado francés que en la guerra morían más el paciente herido por tétano, y los soldados, algunos terminaban de esta forma, arqueados. Ve acá el niño y ve acá el animal. Cuando usted vea eso, ¿verdad? Opistótono, inmediatamente el diagnóstico va a ser tétano. Ve ahí, ¿qué está haciendo el niño? Doctora Carla. Riéndose. Se está riendo, dice. ¿Saben qué pasó? Cuando el RL, me acuerdo bien, fue al externo. ¿Qué le ves al niño? Ay, se está riendo con la madre, le dijo. ¿Qué no ves? Le gritó, ¿verdad? Que es tétano, eso se llama risa sardónica. El niño no se está riendo por gusto y todavía le preguntan a la madre, ¿verdad que se está riendo el niño? Cosas obvias no las pregunten a la historia clínica, ¿verdad? Es una risa sardónica. Vean el adulto y vean este otro adulto. Hay una contracción de los maceteros. Eso no se está riendo, el niño está enfermo, ¿verdad? Y está gritando que tiene un espasmo y una rigidez. Vea usted acá, ¿verdad? La contracción, el opistótono, además del cuello, y va a ver acá
el problema? Como hay una hiperactividad de los músculos, puede haber una hipertensión y al final hay una hipotensión. Además de la hipotensión, hay otros síntomas que usted tiene que evaluar, que el proceso febril no es intenso. Es una fiebre no de 38, pero en el caso del inicio, si la herida se acompaña de otros contaminantes, de otras bacterias o un coco, si nos puede dar. Ya vamos a ver esto más despacio. Entonces vemos que acá, ¿verdad? Vea, esta herida se ulceró, pero a la historia clínica no hubo vacunación de tétano. Y hay una rigidez persistente y esto es lo que ve usted en una electromiografía. La electromiografía se le da un voltaje, un voltio, y ve cómo responde. Esto es una alarma, es una tetanización. En el tétano neonatal por el mozuelo, va a ver usted acá el niño, el rigidez, va a haber un espasmo. Y acuérdese que el tétano afecta los músculos de la respiración y ese niño va a tener una apnea, una dificultad respiratoria, va a tener un problema de deglución, no va a poder tragar, no va a poder comer, va a estar irritable, llorón, etcétera. Y lo más peligroso es esto, miren, que va a tener una neumonía aspirativa. Como hay una secreción, pero el tétano se acompaña de serostomía, una resequedad de la boca, pero hay una neumonía porque le inducen al niño que a la fuerza le ponen este biberón, pacha, etcétera, líquidos que no está contraindicado, y esa se hace aspirativa y se va al pulmón. ¿Se está riendo? No, ¿verdad? El paciente, y le va a llegar casos de pacientes con una risa sardónica. Vea cómo está. Usted lo ve que no se está riendo, vea la contracción de esto, y los puntos es donde exista una herida proximal a la cabeza. Ese tétano lleva apellido, tétano cefálico, y el séptimo par craneal es el más frecuente. Y aquí se ve, mire, la neumonía, los infiltrados parailiares, ¿verdad? ¿Qué pulmón es esto, doctora? Yo quiero que pases, pero si no pasas, aquí te espero, ¿verdad? ¿Qué pregunto? ¿Qué pulmón es? El derecho. Correcto, el pulmón derecho. Y sabían ustedes que los médicos, algunos cuando yo pasé era estricto, te dan la radiografía al revés y tú tenés que ponerla correctamente para darle la lectura al médico. Tenés que ver el corazón, el botón aórtico y la burbuja gástrica. Tenemos acá el izquierdo, el derecho, ¿verdad? Entonces vea lo infiltrado. ¿Cuáles serían lo más frecuente? Heridas, ¿verdad? Cortopunzantes, fracturas expuestas. Es aquella fractura que cuando se cae el paciente o es politraumatizado, se quiebra el hueso y sale afuera de la piel. Esa es una fractura expuesta. Vea usted acá las quemaduras, una ampolla, quemadura de segundo grado. Eso no es de primer grado, y la de tercer grado es cuando ya pasa la epidermis y dermis. Ve acá del cordón umbilical, la periodontitis, los tatuajes. Depende de dónde se van a hacer el tatuaje, porque hay tatuadores de mala muerte, ¿verdad?, que no esterilizan los instrumentos y ahí puede inocularse. Úlceras y picaduras, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver? Un neumotórax. Se llama
En algunos casos, hemoneumotórax, hemosangre, neumogas, pero en este caso es neumotórax, es gas. Y me pasó otra anécdota también en el hospital, ¿verdad? Miren, yo no sé qué será, pero no es que yo sea salado, ¿verdad? Sino que la naturaleza quizás quiso que yo fuera más abogado que médico. Sí, estudié las dos cosas, pero no terminé de derecho, terminé medicina. Pero la vida me atrae los casos, fíjense. Cuando yo veo una hermana de emergencia fue porque un médico llegó para una luxación de hombro, se le salía el hombro. Vino el hombre, le clava para bloquear los nervios y anestesiarla. ¿Y sabe qué pasó? Le hicieron el procedimiento, la reducción, se fue a la casa y me dice mi mamá: mira, como vos estás estudiando medicina, anda a ver aquella. Me dijo que está grave, me dijo. ¿Y qué tiene? Ya tiene el yeso, ya tiene la reducción y todo. Estaba en 5º año de medicina. ¿Y qué tiene? Cuando voy viendo, con el gran dolor, y no respiraba, tenía apnea. Y yo ya había visto unos casos como estudiante, porque usted, si le gusta la medicina, va a perseguir al paciente y tiene que saber, es un libro que tiene. Dije, no puede ser, dije. Sospechaba, pero no, todavía no era médico, sospechaba. A esta le van a poner la trampa de agua, dije, porque no respira. Vengo yo y le dije a ella, a mi mamá: mire, ya va a amanecer, le dije, pero yo le recomiendo que mejor nos vayamos ya y le tomamos una radiografía de tórax. ¿Por qué? Me dijo, ya, inmediato. Y nos fuimos, tomamos particular, privado, la radiografía, y salió. ¿Saben qué salió? Que el pulmón estaba colapsado donde le puso la inyección. Le dio un neumotórax. Mira, le dije, de ingreso, le dije. ¿Y cómo estamos de pisto? Le dije. No tengo mucho, me dijo, pero mire, aquí va a costar caro. Conozco médicos allá, le dije, de las instituciones públicas, que tal vez nos hacen el favor. Ven a llevar la ambulancia y la van a poner. No voy a decir el hospital por ética, pero ahí estaba el doctor cuando la vio ingresar y me vio a mí. ¿Qué trae? Me dijo. Un neumotórax, le dije yo así. Y como él le había puncionado, trampa de agua, ya que no sé qué, ya llevaba 4 días, llegaba otro médico, llegaba otro y le quitaban la trampa de agua, se la quitaban 2 veces, yo no sé, y le dije a mi mamá: mire, la van a matar aquella, le dije, saquémosla. ¿Y para dónde la llevamos? Que no sé qué. Pero yo ya firmé, ¿qué importa? Le dije, si la matan, usted los demanda, le dije. Y total que la llevamos a otro hospital. Y miren, ¿qué le van a hacer, hijo? Dicen que ya no le van a poner acá, le dije, la trampa de agua. Yo hablé con el médico y le van a abrir aquí arriba, que es la subclavia, usted no sabe dónde está, le dije, y ahí le van a clavar todos los tubos. No, me dijo así. Pues sí, la van a matar porque están experimentando, le dije. ¿Qué hago? Pues vaya a prestar, le dijo, haga lo que sea, le dije, pero nos vamos a un hospital privado. Cabal, nos fuimos. 10,000 colones costó en aquella época, pero estaba viva. La salvamos, por aquí la importancia que el neumotórax, como afecta la respiración, nos da una asfixia por obstrucción, y lo clásico da los síndromes convulsivos, etcétera. Va a haber un paro cardíaco por una anoxia, y generalmente las embolias pulmonares tapan y forman coágulos, y eso hace. Entonces, ¿cómo va a ser el diagnóstico clínico? Principalmente el cultivo Algram y el PCR. Y este es el PCR, miren,
Lo que hacen en un gel de agarosa, van a medir la cantidad de pares de base, las comparan con otras muestras y donde dé generalmente la horizontal, dicen esto. Si esto es un tétano, cualquier tipo de los tétanos que puedan haber, y la línea es similar a esta, confirma. O lo pueden hacer, lo que les decía anteriormente, por un software de bioinformática, hacen el alineamiento de secuencia. ¿Qué quiere decir eso? Ese software de bioinformática que yo a esta altura, sin jactarme, ya me los puedo casi todos, ¿verdad? Lo que hace nomás es que de los primers toma, y aquí nombra las enfermedades, o por los tubos, y toma de las pares de bases que tiene el Clostridium y se comparan con toda esta. Y el programa en cuestión de segundos alinea las bases. Al alinear las bases me está indicando, miren, adenina tiene un asterisco, me está diciendo que la base es conservada. ¿Cuál otra está conservada? Las adeninas, sobre todo adenina. Aquí aparece adenina, generalmente las adeninas. ¿Qué nos quiere decir eso? Que cuando hacemos la comparación del alineamiento de la secuencia con otras, nos tiene que decir en un 100% que si este es Clostridium tetani, los otros al que podría ser, y aquí tiene, miren, el Clostridium difficile, el Clostridium perfringens, el Clostridium tetani, tiene el saprofítico, etcétera, etcétera. Y esta es mi investigación y es válido porque la ley me dice que si el docente ha hecho investigación lo puede reproducir con los estudiantes. Y es lo mismo. Esta es la secuencia de base que me mandaron de Corea del Sur. ¿Qué hice? De la secuencia de bases tomé una porción 2 y le llamé UE salvadorienses 1, UE salvadorienses 2 y Neoníger. El programa, ¿qué es lo que hizo? Alinear las bases, las alineó y encontró que la citosina, la guanina, sobre todo, se alineaban. Esto el programa lo va a traducir en esta forma de colores, donde vio que la muestra 1 y 2 de la UES y la del Neoníger, mire, en distancia hasta este nivel se pareció y hay un asterisco y me está diciendo que las bases se conservaron. Pero si hubiera sido que el Neoníger hubiera sido igual que la que yo estamos viendo que me mandaron de la secuencia, esto hubiera cuadrado en el 100% de las veces, pero no fue así. Por lo tanto, yo tengo el derecho, porque lo descubrí primero con notarial en el 2007, y esta secuenciación la hicieron en el año 2010, procede el primero que haya publicado, por lo tanto yo tengo el derecho en ponerle el nombre. Diagnóstico diferencial generalmente es para tétano, envenenamiento, meningitis, peritonitis, rabia, etc. Esto es muy importante. Fíjese bien, en cirugía 1, llega un paciente herido y usted le pregunta, ¿qué es lo que le va a preguntar? ¿Cuántos días o horas de evolución tiene de la herida? Si la herida pasó más de 24 horas, ya no procede la sutura, sino que solo limpieza con agua y jabón, más la vacuna del tétano, y se le cubre con antibióticos. Vea usted acá cómo está la herida, no consultó al tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se va a orientar el tratamiento? A prevenir la muerte y sobre todo neutralizar la toxina.
Si la toxina invadió sangre y nervios periféricos, ya no le va a hacer nada a la vacuna, aún en la rabia. ¿Por qué? Porque ya invadió ya de la zona local. Hubiera sido la vacuna inmediata para evitar que siguiera lo que es su camino hacia el sistema nervioso. Un ambiente tranquilo, y aquí tiene, mire, ¿qué es lo que hay que hacer? No suturar. Este paciente ya fue suturado, pero llega de nuevo y usted ya no lo va a volver a suturar. Tiene que hacer un lavado y limpieza, pero no suturar. Debridamiento se cubre con antibiótico. Aquí se le pone la antitoxina, se le pregunta al paciente si ya fue vacunado o no. Pero acuérdese usted que del periodo de incubación hasta el periodo prodrómico de dar los síntomas y los signos, el médico evalúa si puede vacunarlo o no. Y aquí tiene, mire, vacunación cada 10 años, y esta pregunta de pediatría 2, gamma globulina humana hiperinmune. Todos los nombres de las vacunas tienen que sabérselos en pediatría, y eso es lo que se pone al paciente. Caso clínico, ya todavía tenemos una media hora. Paciente de 18 años, consulta urgencia. Una cosa es urgencia y otra cosa es emergencia. La urgencia es vida o muerte. La emergencia puede consultar y todavía puede estar vivo, ¿verdad? Por una herida penetrante como un clavo en pie derecho. Es oportuno poner ahí el lugar de trabajo en un taller, ¿verdad? Presentó, en la segunda consulta, presentó ya 3 días con dolor febril, una herida en el pie con eritema y dolor local. Quiere decir que consultó y lo despacharon. Y volvió a regresar, pero ya presentó eritema y dolor. Al ingreso estaba somnoliento y ya tenía opistótono, contrismo, aumenta del tono inferior con clonillas, y tuvo también una insuficiencia y lo intubaron para evitar un paro. Se realizaron punción lumbar, que esto ya vamos a tener el laboratorio y va a tener la obligación de saberse los valores normales y hacer el diagnóstico diferencial de la meningitis. Eso lo tenemos para esta semana. Resultó sin bacterial gran con leucocitos límites normales, tinta china negativa y reacción de polimerasa. Virus del herpes 1 y 2, no sé por qué le mandaron a este paciente eso, pero el diagnóstico, ¿cuál es? Tétano. Ahora nos vamos al Clostridium botulinum, parecido al anterior, ¿verdad? Gran positivo, suelo en aguas contaminadas. Si en aquel era 420 nanogramos, en este caso 1 es suficiente para matar. Se han descrito 7 serotipos de la A hasta la F, y algo muy importante. ¿Qué tipo de parálisis es? Flácida. Pero ¿cuál era la del Clostridium tetani? Tetanización, contracciones sostenidas por un estímulo. En este caso no, puede ser por alimentos, y ve que la A y la G es la más frecuente. Si les preguntan, ¿verdad? Forma esporas, persiste en el suelo, y algo muy importante, que de las 12 a 36 horas da el problema. Lo que vemos, no lo borro. Lo que vemos acá, ¿qué es lo que ve usted acá? Acá supuestamente está el 5.º par craneal, pero está el 7.º par craneal, donde hay una inervación a los músculos. Y esto, la toxina, lo que va a crear, ¿cómo se llama? Una parálisis facial. Bloquea los neurotransmisores, vean ustedes a nivel de la sarcómera, y hace una parálisis muscular, y
los nódulos de Rambier que tiene la mielina se destruyen, por lo tanto no va a dar el estímulo y nos va a dar una relajación. Acá lo tiene, no está en aspecto normal de la célula, ¿verdad? Y vea usted acá la toxina botulínica llega a esta área y los neurotransmisores están inhibidos, por lo tanto nos va a dar una relajación, porque la toxina necesita, en el caso del Clostridium tetani, a diferencia del botulino, para la excitación. ¿Cómo se llama el guión? El guión que da la excitación muscular. Calcio, correcto, ¿verdad? Los iones de calcio, eso es bien importante. En este caso no se va a dar y no hay una gran excitación y nos va a dar la parálisis, ¿verdad? Todavía tenemos tiempo para otra burrada, ¿verdad? Ahí lo puede ver en internet, le puse cuentos de ciencia ficción, ¿verdad? A saber cómo me van a catalogar, ¿va? Efecto electromagnético de los iones en las naves espaciales por un efecto de mecanismo retrógrado inverso. Ahí cuenta la historia, ¿verdad? Que un niño se estuvo con un alienígena y ahí explico cómo las naves espaciales vuelan. Y como estaba recibiendo fisiología, me acordé, chipa, esto puede ser que vuelan el efecto antigravitorio por los iones. Y miren, menos mal que lo publiqué antes. Uno de la NASA que está allá ha dicho hace poco que por iones se desplazan las naves espaciales. Y aquí, mendigo salvadoreño sin pisto en El Salvador, pero salió. O sea que los iones son tan importantes, no solamente en objetos materiales, sino también en objetos animados. Y no va a producir la excitación del músculo. Y aquí lo tenemos, miren. La acetilcolina no llega, la toxina botulínica, liberación y viendo la contracción, y nos va a dar la parálisis flácida. La acetilcolina, usted ya lo sabe, que en una forma normal nos va a dar la contracción muscular. Y aquí, mire, se ve la relajación. Vemos acá que especialmente en alimento es la miel. No crean que la miel es tan inocua, y en la miel le dan a los niños pequeños, y en la miel es donde generalmente la toxina está alojada, ¿verdad? Entonces necesita que las esporas condiciones de anaerobiosis. ¿Qué es lo que vea usted acá? Estamos hablando del botulismo. Siempre cuando vaya usted a un establecimiento comercial, vea las latas. Si las latas están apachadas, entre comillas, están abombadas, están dañadas, ahí hay gas. Pero también no solo del gas, sino hay que ver que hay un Clostridium y puede haber una toxina del botulismo. Estos frascos que venden así, sin haber sido pasados por sanitarios, hace provocar que pueda estar. Y los alimentos, todos estos que están envasados, hay que revisar. Aquí vienen 10 preguntas de examen. ¿Cuáles son los síntomas? A usted se lo mandé traducido, pero mejor se lo voy a mandar en términos médicos ahorita, ¿verdad? Hay una astenia. ¿Qué es una astenia? Una fatiga. Hay una fatiga, el paciente refiere una fatiga muscular, pero el problema es que la fatiga está con disnea, y la disnea hay que medirla. Si es a grandes esfuerzos, si a medianos esfuerzos, usted tiene que decirlo ahí, ¿verdad? Entonces el paciente tiene la astenia más disnea.
Esta es la ptosis palpebral, mire, un párpado caído, puede ser unilateral o puede ser bilateral. Hay una adinamia, una debilidad que el paciente refiere que está débil, no puede más, la astenia. Una ametropía. ¿Qué es la ametropía? La cucha. Está bien, no puedes comer, hija, no hay problema. ¿Qué es la ametropía? Visión borrosa, ¿verdad? Una xerostomía, que es boca seca, pero generalmente la lengua, ve usted la lengua geográfica, así se llama, es seca, ¿verdad? Seca. Entonces vemos acá, hay una disfagia, dificultad para tragar, vómitos, diarrea, distensión, una miastenia, que hay un dolor a nivel muscular, pero podemos asociarlo con diferencial con la miastenia grave. No presenta fiebre y lo principal que hay una ametropía, una disartria. ¿Qué es una disartria? Dolor a la deglución, xerostomía y parestesias, hormigamiento en los miembros. Acá hicieron en un hospital de varios pacientes cuánto es por frecuencia lo que estaba presentando entre los síntomas y los signos, y tiene relación con lo anterior. Vea usted acá en el caso del botulismo, el niño siempre, si tiene botulismo, ¿verdad?, va a tener un párpado caído, hay llanto débil, ¿verdad?, disminución del reflejo, mucosas secas, etcétera. Y aquí en el cordón umbilical se ve lo que es el mozuelo. ¿Cuáles son los síntomas de la toxina? Lo que estábamos diciendo anteriormente, ¿verdad? Y sobre todo, que tiene una mortalidad en niños por la parálisis. Y ahí los niños, ¿para dónde van? Y son los de mi grupo, mano. Chica, mano. Ya los conociste, va, Carla. Bueno, del otro grupo del tiempo. ¿Para dónde van? Ah, el grupo favorito, y están del 5, ¿va? Pero no son niños Teletón ustedes, ¿va? Parálisis respiratoria y muscular, de eso va a morir el niño, ¿verdad? Y las toxinas, ¿verdad?, del grupo 1, ABF, EBF, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y generalmente la A, B y E es la que se reporta más por una toxina botulínica. Los cuadros clínicos pueden ser por alimento, por una herida o del lactante. Formas clínicas, las mismas que estamos viendo, ¿verdad? La alimentaria, el botulismo, ¿verdad? Vamos a ver ahí lo que vimos anteriormente, que los alimentos también puede ser el botulismo por el exceso de botox que le están incluyendo, ¿verdad? Y el botulismo intestinal, infantil, etcétera. Epidemiológicamente lo mismo, en el suelo, puede estar en verduras, embutidos y en heridas. Generalmente la toxina que están explotando más ahorita es la del tipo A, y están haciendo dinero. O sea, es bueno consultar a un dermatólogo que sea especialista, ¿verdad? No como la Alejandra Guzmán, que se va a meter a saber a dónde, y en los pobres glúteos cemento le pusieron, y ahí están las consecuencias, que ahorita que no le han retirado todo el cemento para hacer los glúteos duros, ¿verdad? Pero en este caso hacen las inyecciones por cosmética. Ahí está la Alejandra, miren, y esto es lo más evidente, los labios carnosos, ¿verdad? Pero la fascia abotagada, esta es la Lin-Min, que solo cipote se anda llevando, ¿verdad? La señora ya tiene sus 80 años y
se ven cara de esponja. Miren estos otros, ¿verdad? Estos son reacciones a cuerpo extraño. Bien se ve. Cuando usted ve a la novia, ¿verdad? O la esposa que se hizo Transformer, ¿verdad? Vea lo que le va a pasar, ¿verdad? Y también los maestros coquetos, ¿verdad? Miren, no se parecen, ¿verdad? Puede haber una ptosis, sí. Y en el caso, vean cómo eran antes y después, ¿verdad? Vean estos otros también, ¿verdad? La famosa Madonna, ¿verdad? Que los hipotes lleva, ¿verdad? Vean aquella, ¿verdad? Si a mí me gustara, me casara con esta, ¿va? Está bonita, fíjate. ¿No la ves bonita vos? ¿Sí o no? Sí, macho y bravo, ¿va? A ver, ¿este niño le gusta esa? ¿Sí o no? No le gusta. ¿Por qué? Porque está fea, dice. Y si vas al tercer juzgado de familia y te hacen una prueba psicológica y te dicen un ítem, ¿le gustan las flores? ¿Sí o no? ¿Le gustan las flores? ¿Qué hubiera pasado si hubieras dicho no? Tiene otra connotación, ¿verdad? O sea que hay que tener cuidado. Los hombres machistas no les gustan las flores. Jamás les va a gustar una flor. ¿Vas a poner una flor en tu escritorio cuando seas doctor? ¿Sí o no? Tiene en su cuarto el muchachito. A la cruz. Yo no tengo flores, fíjense, vayan a ver mi cubículo. Alambres, ahí hay tablas y un montón de babosadas, ¿va? Pero eso no quiere decir que va a ser macho, ¿va? Pero para la historia que hay ahí, usted, mejor me callo, ¿verdad? Pero gané el caso, es lo importante. Y mira esta que quería parecer a la Angelina Jolie, es una asiática, pero tiene pisto. Esta es cadavérica, ¿va? Bueno, pero es mujer, ¿verdad? Se perdona, ¿verdad? El diagnóstico diferencial, sepsis, ¿verdad? Poliomielitis, etcétera, miastenia. Y esta es la miastenia gravis, mire, por botulismo. Siempre un párpado va a estar caído, siempre. Eso se llama ptosis palpebral, unipalpebral. Diagnóstico, la toxina, hay que ver en sangre, aislamiento de la gente y los exámenes, la prueba de ELISA, la radio de inmunoensayo, el PCR, la hemaglutinación. Prevención, esto es muy importante, fíjese bien. En la maestría aprendimos que de todos los alimentos que nos puede dar Clostridium es el arroz. El arroz no puede consumirse una vez hecho después de las 24 horas. Bótelo. Porque ya en Estados Unidos, como todo es enlatado, y bien me acuerdo de la historia que el padre cocinó el arroz, se lo dio a su hijo, y ya tenía el arroz 3 días y los dos se murieron por la toxina. Entonces, jamás un alimento ya hecho lo va a mezclar con un alimento crudo. Tienen que estar separados. Y acuérdense la refrigeración. Alimentos no pueden estar ya hechos más de 24 o 2 días. Ya hay toxinas. Tienen que estar adecuadamente, tiene que haber el agua, sobre todo, debe estar limpia, ¿verdad? No agua contaminada. En menos de 72 horas hay que poner la vacuna. Después de las 72 horas ya no se puede. ¿Por qué? Porque la toxina ya está viajando en las neuronas. Y acuérdese que tanto la del Clostridium tetani como la del botulino tiene avidez por el cerebro. Ellos buscan siempre arriba, en cabeza, ¿verdad? Caso clínico: lactante de 7 meses, masculino, consulta por coriza, tos y decaimiento. En la historia clínica, en la prevalente enfermedad, hay que poner
todos los medicamentos que ha estado tomando, ¿verdad? Hay decaimiento, hay problemas respiratorios, succiona débil y llanto disfonía, o sea, un llanto ronco casi, no articula, sino que es disfónico. Se hospitaliza por síndrome bronquial. Y miren, al examen de laboratorio le hacen PCR y encuentran todo normal, electrolitos, gases. Evoluciona y ya presenta debilidad progresiva muscular, dificultad para alimentarse y constipación. Ya no levanta la cabeza, en prono hay una tosis palpebral bilateral, es decir, los dos párpados están caídos, pupilas isocóricas con reflejo lento. Usted compra la lámpara de luz, va a examinar al paciente, tiene su lámpara, pero hay salvajes que así se lo ponen enfrente los ojos, no, es lateral. Por eso que dice ahí, ¿verdad?, que hay que hacer el examen y ve que los reflejos o la pupila no responde normal a la luz. Y ausencia de signos. Síntomas, pues, Clostridium botulinum, ¿verdad? Y con esta, gracias. Bueno, gracias, niños.